Ahora iniciaremos con las especificaciones técnicas de nuestro nuevo test. La prueba Alexis anti-SARS-CoV-2 es un inmunensayo para la detección cualitativa in vitro de anticuerpos totales dirigidos contra el coronavirus 2. Con respecto a nuestro producto, tenemos a la disposición de nuestros clientes dos presentaciones. Una de 200 determinaciones diseñadas para el uso en plataformas pequeñas y medianas como lo son el COVAS E411, E601 y E602. Y otro de 300 determinaciones formulado para el equipo COVAS E801. Al ser este test el nuevo integrante de nuestro portafolio de pruebas infecciosas, cumple con las mismas características de sus predecesores. Esto implica que los calibradores vienen incluidos en el kit de reactivo. Refiriéndonos a consumibles tanto líquidos como soluciones de lavado y sólidos como puntas y cubetas, siguen siendo los mismos que han venido utilizándose en nuestros equipos de inmunología. Existe la sugerencia del fabricante de utilizar como consumible opcional con este test el diluyente multi-assay. El diluyente en mención se puede usar como un control negativo y es exclusivo para el tipo de plataforma que utilicemos. Independientemente de que en qué plataforma se hayan corrido, tenemos un tiempo de respuesta de 18 minutos. Esto implica un resultado realmente rápido. Calibración de 2 puntos y una simple interpretación en el resultado. Esto quiere decir que tenemos un índice de corte menor a 1 como no reactivo y mayor a 1 como reactivo. Con respecto al material de muestra necesario, podemos utilizar suero o plasma recogido con heparina líquida o ETA. El bajo volumen de muestra que se requiere para nuestros analizadores va a variar según la plataforma en la que se pretenda correr. 20 microlitros en la plataforma pequeña y medianas y en la plataforma E801, 12 microlitros. Esto nos ayuda para que se pueda utilizar el mismo tubo para pruebas adicionales en el paciente. La estabilidad a bordo de nuestro reactivo, una vez abierto, es de 72 horas. Como ya conocemos, la metodología que tiene este inmunoensayo es la electroquimioluminiscencia, con el principio de sándwich de doble antígeno recombinante. Pero hablemos más detalladamente sobre qué pasa con este test dentro de nuestros analizadores. En una primera fase o primera incubación, vamos a tener contacto con la muestra de nuestro paciente y dos antígenos recombinantes específicos. El primero marcado con biotina y el segundo marcado con rutenio. Posterior a esta primera incubación de 9 minutos, tendremos ya formado un complejo antígeno-anticuerpo mediante la técnica de sándwich, ¿sí? E incorporaremos las partículas de streptoavidina. Estas partículas de streptoavidina se unirán al antígeno marcado con biotina y posterior a una segunda incubación, estará listo este complejo para ser trasladado a la celda de medición, donde por magnetismo estas micropartículas se fijarán a una superficie del electrodo. Al aplicar una corriente eléctrica definida, se produce una reacción quimioluminiscente, cuya emisión de luz se mide con un fotomultiplicador. Y esto será trasladado al índice de corte pertinente de la muestra. Como parte de las grandes noticias que estamos conociendo en este momento, les comunicamos que ya tenemos el Presi Control Anti-SARS-CoV-2. Este es el control específico para esta prueba. Viene en una presentación de positivo y negativo, con 4 contenedores en el interior. La estabilidad del reactivo una vez abierto, ya que tiene la facilidad de ya estar listo para el uso, es de 72 horas. Si aún no poseemos el Precicontrol específico para la prueba, podemos seguir utilizando el protocolo recomendado por casa matriz, el mismo que se encuentra en los insertos detallada en la parte de control de calidad.
Ahí nos enseñan cómo es la preparación del pool de muestras tanto positivas como negativas. También se puede recomendar el uso del multi-assay como un control negativo. El uso de este protocolo puede causar ciertas dudas o resistencia de los clientes hacia nuestro test, pero este ya no es un inconveniente. Se estableció una estrategia regional en la cual el SEAC se encargó de capacitar a todos los especialistas de aplicación, dándoles bases fundamentales para hacer un gran apoyo hacia nuestros clientes en el protocolo y manejo de dudas. Una vez que hemos conocido los datos técnicos que encierra la prueba Elexis anti-SARS-CoV-2, nos permitimos realizar una sugerencia de lineamiento que les ayudará para la mejor segmentación de sus clientes. ¿A qué nos referimos? El kit de 200 determinaciones debería ir destinado a satisfacer las necesidades de clientes que al menos posean 63 pacientes por día. En el caso del kit de 300 determinaciones, el número de pacientes por día asciende a 97. Hay que tomar en cuenta que la vida útil de nuestro kit actualmente es de 57 días. Sugerimos dar a conocer este tipo de datos cuando nosotros iniciamos con una negociación con un cliente.